El día que parecía que nunca iba a llegar, por fin es oficial. El Newcastle ha sido vendido al Fondo Soberano Saudí y termina la era de Mike Ashley. Bueno, Juan, es una noticia excepcional. Además, se ha movido todo, han sucedido todo a una velocidad de vértigo, tanto que incluso nosotros estamos montando nuestro directo benéfico y no teníamos otra forma de hacerlo que pues con lo que tenemos aquí puesto a una cámara, pero es que nos ha pillado a contrapié a todos. Pero ya es oficial, después de 14 años de sufrimiento de la afición del Newcastle con Mike Ashley, los Magpies cambian de dueño. Eso es una noticia de calado importantísimo, no solo para el Newcastle, sino para el futuro de la Premier League y del fútbol en general. Vamos a debatir un poco sobre qué ha sucedido recientemente y qué implicaciones puede tener para las diferentes partes afectadas. Lo primero es hablar de lo que ha sucedido, Nacho, y es que ha habido un movimiento por parte de Arabia Saudí para desbloquear beIN Sports, ya sabéis, esa cadena de televisión con base en Qatar, la cual estaba bloqueada en el país saudí durante los últimos 4 años. Esa decisión, ¿por qué desencadena finalmente en la compra del Newcastle? Como ya sabéis, beIN actualmente tiene los derechos de la Premier League, para transmitir la Premier League en Oriente Medio y el norte de África hasta 2025. Ha pagado por ellos 500 millones de dólares. Entonces es una fuente importante de ingresos para la Premier League y por lo tanto la Premier League no quería arriesgarse a permitir que un fondo soberano de Arabia Saudí, un país que está bloqueando a uno de sus principales socios comerciales, entrara en la liga. Una vez que esto se ha resuelto y que finalmente las tensiones entre Arabia Saudí y Qatar se han resuelto, pues la Premier League ha dado su ok para que finalmente esta compra pueda realizarse. La línea cronológica ha sido la siguiente. La oferta llegó hace 18 meses, después de que Amanda Staveley, como parte de ese grupo de inversores que quieren comprar el Newcastle, ella también, a modo de cara visible de todo ese grupo, intentara comprar el Newcastle y llegase a un acuerdo con Mike Ashley. Pero después de que entrara en esos test que tiene que realizar la Premier League para ver si es el Fit and Proper Test, para ver si es un dueño que puede tener un club de la Premier League, el propio PIF, el propio Fondo Soberano, retiró esa oferta en julio del año pasado. Esto es algo que parece que hay consenso al respecto. La Premier League nunca llegó a rechazar esta oferta. Después el Newcastle y Mike Ashley, que no el PIF, Mike Ashley a modo más personal, fueron a arbitraje y a juicios con la Premier. La cuestión aquí era muy sencilla. Había que dilucidar si el Estado de Arabia Saudí estaba detrás del PIF. Ya os hemos contado esto durante mucho tiempo. El PIF no solo tiene unas conexiones muy claras con la realeza saudí, sino que incluso a través de sus redes sociales abiertamente se ha mostrado con fuertes lazos, con una relación directa con esa monarquía de Arabia Saudí. Ahora, lógicamente, la Premier League nos dirá a todos que bueno, pues que efectivamente no había ningún tipo de prueba o han demostrado que Arabia Saudí y PIF no son la misma cosa, pero en realidad, Juan, nada más lejos de la realidad, es simplemente una excusa para tapar que de fondo única y exclusivamente estaba la piratería y por tanto la pasta. Eso es, Arabia Saudí estaba pirateando la señal de beIN y causándole un perjuicio muy grave. De hecho, se habla de que pueden ahora llegar a un acuerdo entre la empresa qatarí y Arabia Saudí para que les paguen indemnizaciones por esos daños causados, pero la historia siempre fue por el tema de la televisión, la piratería y nunca por dilucidar si estaba detrás de este fondo soberano, que la propia palabra fondo soberano ya te dice que es un fondo controlado por el propio Estado. Pues esto nunca fue una cuestión importante, aunque la Premier League sí que nos lo hizo entender así que de alguna manera yo creo que la Premier League ha jugado un poco a dos bandas en toda esta situación. Hablaremos ahora del PIF y de quién es este fondo que está detrás de la compra, el cual a través de 300 millones de libras va a comprar alrededor del 80% del club. Se trata del Public Investment Fund, que al final es un fondo, como decimos, soberano. ¿Qué significa fondo soberano? Significa que gestionan parte de la riqueza que tiene el Estado, en este caso el Estado saudí, para invertir en diferentes activos, entre ellos, por ejemplo, puede ser un club de fútbol. Esto es algo bastante habitual, pero aquí entonces queda claro que este fondo de inversión tiene claramente detrás al Estado saudí, hasta el punto de que si os metéis en la propia web del Fondo Soberano, que por cierto es pif.gov.com, me parece que es, o sea que ya directamente es una estructura gubernamental.
aparece como presidente, evidentemente, el príncipe Mohammed bin Salman, que como sabéis es la persona que pues dirige la política de Arabia Saudí. Fíjate hasta qué punto llegan esos lazos entre PIF y la monarquía saudí, que según una investigación de las autoridades canadienses, los aviones que llevaron a los asesinos de Jamal Khashoggi, ese periodista que fue asesinado en una embajada de Arabia Saudí, tanto en la ida como en la vuelta en Estambul, eran propiedad de PIF. Eso es, el fondo soberano que ahora es dueño del Newcastle era propietario de esos aviones que llevaron a los asesinos del periodista Jamal Khashoggi, por si quedaba alguna duda. Bueno, pues de esas implicaciones, evidentemente, de las que luego hablaremos del Estado saudí en el asesinato de este activista y periodista. En definitiva, además, el PIF se convertirá probablemente y sin ningún tipo de duda en el dueño más rico de toda la Premier League y uno de los más ricos de todo el mundo del fútbol, si no el que más, porque tiene en su haber un patrimonio de 500.000 millones de dólares, lo cual le convertiría pues, en una fuerza prácticamente imparable a nivel de inversión. Además de este PIF, de este fondo soberano saudí, también están en la nueva compra implicados Amanda Staveley, que como hemos dicho ha sido una figura clave para la compra porque era la intermediaria. Ella ejerce mucho como intermediaria en este tipo de inversiones, tiene muchas conexiones en Oriente Medio, ya estuvo involucrada en la compra, o por lo menos su empresa, en la compra del Manchester City por parte del jeque Mansur, y ahora llevaba ya prácticamente 4 años buscando un nuevo comprador para el Newcastle, que finalmente será este fondo soberano. Ella, Amanda Staveley, a través de su empresa PCP Capital Partners, tendrá el 10% del Newcastle y el 10% restante, Nacho, será para unos empresarios británicos. Así es, para los hermanos Ruben, que se quedarán ese otro 10%. De esta manera, 80, 10, 10, queda repartida la propiedad del Newcastle. Con esto, ya conocéis a los nuevos compradores del club. Terminan 14 años de Mike Ashley en las oficinas, en la propiedad del Newcastle United. ¿Y por qué es un dueño tan impopular? Seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, pero también queríamos hacer un breve repaso a la etapa de Ashley en el Newcastle. Ashley compra el club del noreste de Inglaterra en 2007 y al principio, de hecho, por las promesas que hace y también por el poder que parece tener como empresario de gran nivel, lo que promete despierta mucha ilusión en la afición del Newcastle, y además también hace un primer movimiento que es de estos con los que te ganas a la gente. Echa a Sam Allardyce y además devuelve al banquillo a Kevin Keegan, ese mítico entrenador del Newcastle que en su día fue el que lideró a aquellos jugadores que pelearon por la Premier League y finalmente se quedaron cortos ante el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Pero una vez que pasa eso, compra el club, devuelve a Kevin Keegan al banquillo. Todo lo demás empieza ya a ser un desastre, porque se van viendo las líneas maestras de lo que sería la gestión de Mike Ashley. Gestión deportiva caótica, mínima inversión, nula comunicación con los fans y malos resultados deportivos. Sí, empezó ya en esta etapa un poco más turbulenta, colocando a Dennis Wise como director deportivo y a Derek Jambias como CEO. Derek Jambias, un amigo personal del propio Mike Ashley. Uno coleguita y otro sin experiencia. Eso es, dos nombramientos polémicos después del de Keegan, que ya condujeron pues, a incidentes que empezaron a empeorar poco a poco y de manera muy acelerada también esa relación entre los fans y Mike Ashley. Sobre todo, pues ha habido mucha incompetencia en los puestos directivos y en la gente que tomaba las decisiones dentro del club, gente como Lee Charney, como Dennis Wise, como el propio Joe Kinnear, como John Carver. Al final pues han demostrado no ser nombramientos aptos para dirigir la política del club, y sobre todo pues también es recordada esa mala gestión en casos que mostraron pues la poca humanidad de Mike Ashley y de todo su entorno en el Newcastle, Nacho. Sí, se puede ser un mal gestor, pero lo que no cabe en ningún escenario es ser una mala persona, que es exactamente lo que demostró Mike Ashley con el trato que le dio a Jonás Gutiérrez, un jugador muy comprometido con el club, que siempre dio el máximo por la camiseta y que sin embargo cuando le detectaron un cáncer, Mike Ashley lo trató como un auténtico perro, y eso que él luchó contra la enfermedad, después consiguió regresar a los terrenos de juego e incluso en aquella última jornada célebre marcó un gol que fue muy importante, aunque luego otros resultados se dieron a favor, pero fue muy importante para la salvación del Newcastle, y eso la afición nunca lo ha olvidado, cómo trataron a uno de los suyos como era Jonás Gutiérrez. Además,
también todo esto se junta con una muy polémica política de fichajes, que es probablemente lo que más ha erosionado la figura pública de Mike Ashley, porque siempre llevaba esa política de no realizar grandes dispendios para jugadores mayores de 24 años. La política siempre era la misma. En todo caso, y no eran grandes gastos, se gastaba en jugadores más jóvenes, siempre pensando en que se revalorizarían en el Newcastle y podría luego sacarlos al mercado de fichajes para sacar beneficio económico. Esto acabó hartando a Rafa Benítez, que, como ya sabéis, fichó por el Newcastle cuando ya estaba condenado al descenso con Steve McLaren, se quedó con el Newcastle en segunda y lo devolvió a la Premier League. Ese año de Premier League se mantuvo en el equipo y después se marchó ya harto de, no, si no me equivoco, fueron 2 años en Premier League, y a partir de ahí ya acabó harto con Mike Ashley. Fijaos hasta qué punto llegó las exigencias de Rafa Benítez, que simplemente pedía inversión en la plantilla para luchar por algo más que quedarse en la Premier, que durante la estancia del español en el Newcastle el gasto neto en fichajes fue negativo, 11,2 millones de libras, es decir, tuvieron beneficios juntando ventas y compras de jugadores. Es decir, el club pues vendía y hacía caja con esos jugadores, pero luego no reinvertía dicho dinero en la plantilla, sino que simplemente pues, se lo quedaba en sus arcas para detrimento, evidentemente, del lado futbolístico del equipo. De hecho, tras volver a Premier, también prometió a Benítez dedicar cada centavo generado por el ascenso a fichajes, y acabó pues superándoles en inversión incluso equipos pues de un tamaño mucho menor, como por ejemplo es el Huddersfield Town. Desde que llegó Mike Ashley es el 16º equipo, el Newcastle, en gasto neto del fútbol inglés. Ashley, ya sabéis, llegó en el año 2007, hasta la presente temporada tiene un gasto neto de 165,5 millones de libras en 14 años. Esto les coloca por detrás de otros equipos que evidentemente a nivel de dimensión del Newcastle son mucho menores, como puede ser por ejemplo el Crystal Palace, el Brighton, el Stoke, el Fulham, clubes que incluso han estado durante esos 14 años menos tiempo en Premier League que el propio Newcastle. Es decir, tienes equipos que habitualmente han sido, entre comillas, de Championship, gastando más que tu propio club. Ninguno de ellos, además, capaces de... Bueno, no tienen unas instalaciones para meter cada fin de semana a más de 50.000 personas en el estadio, con el impacto económico positivo que eso tiene en el club y que sí se puede permitir el Newcastle por tener St. James's Park. De hecho, fijaos que la posición media del club en el fútbol inglés en los 14 años de Mike Ashley ha sido la 14ª, porque contamos como la 21ª posición en el fútbol inglés, esos 2 años que están en segunda división pero ascienden como primeros, pero hay que contarlas y por tanto es el 21º club. Así que la posición media ha sido 14ª. Cogemos ese mismo periodo de tiempo, pero antes de Mike Ashley, y en los 14 años previos a Mike Ashley, la posición media del Newcastle en el fútbol inglés fue la 7ª posición. Es una diferencia realmente impactante, a pesar de que cuando llega Mike Ashley el club ya estaba en cierta tendencia descendente, que eso también hay que decirlo, pero aún así se ve que con Mike Ashley el club ha pasado de ser un equipo que intentaba siempre estar en esa media tabla y competir, a ser un equipo que bueno, se ha destrozado hasta el punto de caer al infierno. Sí, de hecho ha caído un par de veces en los 14 años de Mike Ashley a Championship. Antes de él, el Newcastle solo había descendido 3 veces en los años 60. Además de este mal rendimiento deportivo, en parte provocado por esa parca inversión en la plantilla y en las instalaciones, sobre todo ha roto la relación con los fans por la falta de comunicación con ellos y por gestos feos como el que tuvo con Jonas Gutiérrez y como el que tuvo, por ejemplo, al intentar colocar el nombre de su empresa Sports Direct como nombre del estadio de St. James's Park, el estadio y la casa del Newcastle, algo que no gustó en absoluto a los fans de Newcastle, hasta el punto de que sus protestas provocaron que esa decisión se revocara y finalmente se mantuviera el nombre original. Pero como decimos, pues un periodo muy polémico el de Mike Ashley, que finalmente pues toca a su fin, valga la redundancia, con esta nueva llegada de los saudíes. Y ahora queremos hablar finalmente, para terminar este vídeo, Nacho, sobre las posibles consecuencias que va a tener para club, para aficionados, para la Premier League, para el fútbol en general, esta llegada del Fondo Soberano Saudí, que como decimos va a ser uno de los que más poder adquisitivo va a tener en el mundo del fútbol. Para empezar, queríamos simplemente, porque a mí me ha llegado mucho por Twitter y demás, la pregunta de si no había una mejor opción que los saudíes, que fuese deshacerte de Ashley pero vendérselo a otra persona. Esto es lo que a mí me deja bastantes dudas por la experiencia de estos 14 años. Ha llegado un punto en el que parecía que no había otra opción, porque tenéis que tener en cuenta que Mike Ashley vendía el club caro,
porque es un club que creo que también tiene potencial, pero no bajaba de los 300 millones de libras, y además había ofertas de compra que todas ellas incluían cláusulas por si el equipo bajaba a segunda división, porque venían compradores interesados en el Newcastle, pues decían, vale, a lo mejor estoy comprando un equipo que me va a bajar inmediatamente a segunda. Todas ese tipo de cláusulas Mike Ashley las rechazaba, mientras al mismo tiempo en el campo había un equipo que estaba construido única y exclusivamente para sobrevivir a duras penas en la Premier League, así que era un escenario en el que nadie más, a no ser que sea este fondo soberano con tantísimo músculo financiero, estaba interesado en el Newcastle. No sé si en el futuro habría aparecido otro comprador, pero la experiencia dice que nunca nadie se había acercado siquiera a cerrar un acuerdo por el club. ¿Qué consecuencias tiene esto para el Newcastle? La llegada de los saudíes, pues evidentemente hay que ser prudentes y ver cómo se desarrolla en el futuro. Hay que recordar, por ejemplo, los primeros años de el jeque Mansour en el Manchester City. Le costó mucho el poder encauzar ese dinero para que tuviera un sentido y tuviera un impacto positivo en el desarrollo deportivo del club. De hecho, pese a las irregularidades que ha cometido el Manchester City y que han sido demostradas, aunque no han podido ser castigadas por parte de la UEFA en cuanto al fair play financiero y su cumplimiento por parte de los Citizens, sí hay que darles el mérito de que Mansour y en general pues toda la cúpula directiva del Manchester City han sido buenos gestores e inteligentes. Mansour, desde que llegó, ha colocado a gente con mucha experiencia en el mundo del fútbol para que el Manchester City esté donde esté a día de hoy. Con esto que queremos decir que no va a ser fácil y que no va a ser de la noche a la mañana que el Newcastle de repente sea un equipo puntero de la Premier League, pero evidentemente si Arabia Saudí llega con todo ese dinero, su objetivo será volver a colocar al Newcastle en lo más alto de la competición. Además, para ello habrá que estar muy pendientes de cuál es el desarrollo de las nuevas normativas en cuanto a fair play financiero de UEFA y de Premier League, que ya sabéis que están siendo renovadas durante estos últimos años, para ver hasta qué punto puede inyectar más o menos dinero el fondo saudí en el Newcastle. De todas formas, algo que tenéis que tener muy claro, que esto todavía lo vamos a mencionar ahora, pero esto es un claro ejemplo de sport washing. Es decir, Arabia Saudí se interesa en el Newcastle porque hay detrás de todo esto una intención de mejorar la imagen de Arabia Saudí a través del deporte, a través de la inversión en un equipo que quieren que crezca. Por tanto, de alguna forma van a invertir dinero, pero como tú bien dices, Juan, siempre ahora tendrán que jugar con el marco regulatorio de la UEFA y de la Premier. También aquí queríamos hablar, Juan, del tema de los fans. Eso es, a los fans ¿cómo les afecta? Pues hay que ser claros y poco condescendientes y paternalistas con los fans. Siempre decimos que realmente son los verdaderos dueños, aunque no lo sean de manera práctica, pero sí en el fondo de sus clubes, y en este caso, claramente y por mayoría, los fans del Newcastle han decidido que quieren esta inversión del fondo soberano y acabar con la era de Mike Ashley. De hecho, una encuesta que realizó el Supporter Trust, ya sabéis, la organización de fans un poco entre comillas oficial del club, para ver si estaban interesados o no los fans en esta compra, el 93,8% de los fans respondió afirmativamente al respecto. Así que los fans de Newcastle quieren esta compra y la querrán con todas sus consecuencias, y no hay nada que nadie pueda hacer para cambiar eso. Y decimos las consecuencias porque, esto lo hemos dicho muchas veces, pero a mí que me toca de cerca, efectivamente Mike Ashley era, sobre todo por encima de todas las cosas, un dueño que se ha cargado el concepto de comunidad alrededor del club. Ha hecho una grieta entre el club y su afición. Ahora bien, estás vendiendo el alma al diablo. Con esto el Newcastle pasa a ser un club distinto al que conocíamos. Es verdad que deportivamente esto es una bendición para el Newcastle, pero también hay que tener en cuenta que ahora el Newcastle tiene un fondo, un alma oscura. Esto es así, porque Arabia Saudí se mete de lleno en las operaciones del Newcastle, y precisamente hilando con esto es cuando hablamos de las implicaciones de esta compra en el fútbol, Juan, porque aquí es donde hemos entrado en territorio claramente de geopolítica hasta un punto creo que bastante preocupante. Eso es, queda muy afectada la Premier League por este proceso de compra, primero porque queda muy cuestionada su autoridad, Nacho. Al principio pensábamos que era la Premier League quien bloqueaba esta compra simplemente por el hecho de, hey, quiero que me demuestres quién está detrás, y finalmente si me demuestras que no está en el Estado saudí, pues no habrá ningún problema. Y ahora, con este desarrollo de los acontecimientos, os hemos explicado que la clave siempre ha sido la piratería y el tema de los derechos de televisión. Queda muy en duda si realmente es la Premier League quien ha decidido que el fondo saudí puede ser el dueño del Newcastle, o si es Bein, su pues compañero comercial, quien realmente ha tomado esta decisión. A la práctica es pues quien la ha tomado. Por esto rescatábamos un tuit que me parecía muy interesante de Tariq Panja, que decía, ojo con lo que ha sucedido con la compra del Newcastle, porque a la práctica realmente, si lo reducimos a lo más simple,
Qatar ha decidido cómo y cuándo alguien puede ser dueño de un club. Qatar, no la Premier League. Y es verdad que si vamos a la base del asunto, es así. Eso es, además queda de nuevo en cuestión este test que ya sabéis que se llama Fit and Proper Test, que es el que le pasan a todos los nuevos dueños de la Premier League para ver si son aptos. Básicamente es una comprobación de que tienen los fondos suficientes y de que no tienes un historial criminal previo. Esto queda un poco en duda con el caso del PIF. Evidentemente, si ahora de repente la Premier League asume que detrás del PIF no va a estar el Estado saudí, no hay nada que alegar, pero en el caso de que estuviera, y ya hemos dicho que a la práctica lo está, porque es un fondo soberano que está controlado por el Estado saudí y por el príncipe Mohammed bin Salman, pues hay informes e investigaciones por parte de las Naciones Unidas y sobre todo de las autoridades estadounidenses que colocan a bin Salman detrás de las órdenes que dieron luz verde al asesinato del periodista y activista Jamal Khashoggi en la embajada saudí de Estambul en el año 2018. Así que evidentemente hay un historial criminal detrás y queda muy en duda la capacidad de la Premier League para detener a dueños que tengan esta mancha en el historial. Amnistía Internacional ha estado intentando luchar contra la compra del club, pero lo que parece claro es que si se cierra la compra del club en estos términos, los derechos humanos en este sentido no han jugado un papel relevante a la hora de tomar la decisión de si el PIF podía comprar o no el Newcastle. También incluso en cuanto al reparto de poder, en cuanto a lo que va a suceder en el futuro con la Premier League, también tiene implicaciones interesantes, Juan, porque esperamos de esta forma que el Newcastle, de una manera u otra, deje de alinearse con quien hasta ahora podían ser sus aliados en cuanto a los equipos más parecidos a su situación, porque ahora la situación del Newcastle, si todo se desarrolla como esperamos, va a cambiar. Eso es, ya sabéis que en la Premier League para votar cualquier cambio en la competición tiene que haber una mayoría de 14 y hasta ahora había un cierto equilibrio porque estaba el Big Six, que lo formaban Arsenal, United, City, Tottenham, Liverpool y me estoy dejando a alguien, y el Chelsea. Esos 6 equipos eran un poco la élite, pero siempre estaban frenados porque esa mayoría de 14 la frenaba el resto de los equipos. Ahora mismo el Newcastle, si se sale de esos 14 y se une al Big Six, habrá un desequilibrio en ese poder y será muy difícil que en la Premier League para llevar a cabo nuevos cambios se lleguen a acuerdos, porque va a ser imposible debido a esa mayoría de 14, así que será un tema interesante para la gobernanza del fútbol inglés. Y además, con esta compra sale de nuevo un dueño británico, en este caso inglés, de el círculo de dueños de la Premier League. Ya solo quedan 5 dueños británicos, que son los del West Ham, los del Tottenham, los del Norwich, los del Brentford y los del Brighton, después de la venta del Newcastle, además de las que ha habido recientemente del Burnley, que ha pasado a manos estadounidenses, o la del Palace, que también ha pasado a manos estadounidenses. Así que solo quedan 5 dueños británicos. Es un signo de los tiempos, al final es un mundo muy globalizado, los clubes de fútbol ahora mueven mucho más dinero y empresarios locales no pueden hacerse cargo de ellos, pero esto, aunque no es necesariamente malo el hecho de que haya dueños extranjeros, cada uno es de su padre y de su madre y los hay buenos, los hay malos y los hay regulares, como también británicos. Sin embargo, esto hemos visto que es un factor a tener en cuenta con proyectos como el Project Big Picture o como la Superliga. Al final, por ejemplo, el aluvión de dueños estadounidenses en el mundo del fútbol europeo ha hecho que haya muchas voces pues intentando cambiar el fútbol europeo y como siempre ha estado constituido para que se asemeje más, por ejemplo, a un modelo estadounidense. Entonces esta progresiva llegada de dueños extranjeros pues evidentemente pone en riesgo el modelo más tradicional del fútbol europeo con esa pirámide tal y como lo conocemos. Es inevitable pensar aquí que hay una lejanía progresivamente cada vez más mayor en cuanto a la comunidad y la propiedad de los clubes. Propietarios extranjeros que entienden menos cómo se mueve el fútbol británico, cómo se mueve la idiosincrasia de los aficionados británicos y por tanto que toman este tipo de decisiones teniendo más en cuenta elementos empresariales, por decirlo de alguna forma, y esto es en lo que también estamos notando el impacto. Dicho esto, Mike Ashley no es precisamente el ejemplo de un dueño británico que entiende la idiosincrasia de una afición y demás, pero sigue siendo, como tú decías, signo de los tiempos. Y también para terminar queríamos hablar de ese tema de la globalización, porque al final esto no deja de ser, de todas formas, Juan, una operación más de Arabia Saudí
dentro de un país, el Reino Unido, donde ya tiene multitud de acuerdos, donde ya a nivel político ha metido y mucho sus manos. Y es que de hecho Boris Johnson ha sido uno de los encargados de meter mucha presión para que Arabia Saudí pueda hacer esa inversión que le interesaba mucho dentro de la Premier League, donde hasta ahora no había tenido esta presencia tan fuerte como va a tener ahora. Eso es, no tenemos del todo claro cuál es el rol que jugó Boris Johnson, pero sí sabemos, por publicaciones que se han dado en la prensa británica, que Mohammed bin Salman amenazó a Boris Johnson con empeorar un poco las relaciones que había entre Arabia Saudí y Reino Unido a nivel comercial si no presionaba a la Premier League para que diera luz verde a este acuerdo. También, al final, este acuerdo responde a tensiones internacionales entre países como Qatar o Arabia Saudí, o que Arabia Saudí quiera meterse en el fútbol, viendo el ejemplo que hemos visto pues, con el Jeque Mansur, con el PSG y Al-Khelaifi, y de alguna manera pues, quiera un poco imitar a sus vecinos. Así que al final es un signo más, como siempre decimos, el fútbol es una representación de todo lo que sucede en la sociedad de la que es parte, y entonces de esta manera, pues en una sociedad globalizada, el fútbol evidentemente también camina hacia la globalización y hacia que cada vez más pues, sea la geopolítica internacional la que decida cuál es el futuro que va o no va a tomar el fútbol. Al final, Nacho, ya como reflexión final, es un poco triste, o bueno, pues por lo menos para mí personalmente, el constatar de nuevo con esta decisión como finalmente siempre que echan un pulso derechos humanos o cualquier cuestión de ética o moral con respecto al dinero en el mundo del deporte y en el fútbol en concreto siempre acaba perdiendo o siempre acaba cayendo al lado del dinero, como suele suceder en el mundo del fútbol. Y al final, siempre que hablamos del fútbol y del deporte, consideramos que es mucho más que un deporte precisamente porque transmite ciertos valores. Creo que con estas decisiones poco a poco el fútbol cada vez podrá presumir menos de transmitir esos valores de presunta pureza que siempre había presumido. Sí, yo para terminar, como aficionado al Newcastle, hay algo en lo que estoy enormemente feliz, que es en deshacerme de un tipo como Mike Ashley, que es probablemente la mayor mancha de la historia del club, sino una de las mayores, pero del mismo modo me entristece mucho ver que no había... llegó un punto en el que no había otra salida que no fuera, lo que he dicho antes, vender el alma al diablo. Deportivamente es imposible que empeore la época de Ashley, por tanto es un movimiento positivo para el Newcastle. Ahora bien, es un club con el que en muchos aspectos no me voy a sentir tan identificado como era antes. No dejaré de ser aficionado al club, pero soy consciente de que es un club que ahora ha perdido algunas cosas que yo siempre quiero en mi club, y por tanto, bueno, pues allá cada uno con cómo se tome esta compra del club, pero por mi parte me entristece también ver que la única salida haya acabado siendo esto, tener el alma en el fondo algo más oscura de la que lo teníamos antes, aunque esto significa también que en términos puramente deportivos se vuelva a unir un poco esa unión entre comunidad y club, pero vaya, una sensación agridulce, no te voy a engañar. Bueno, pues lo dejamos aquí, muchachos. Estas son las últimas noticias que van a pues cambiar desde luego el futuro de la Premier League y en parte también el del fútbol a nivel internacional. Dejadnos en comentarios qué es lo que pensáis sobre esta compra saudí del Newcastle. Nos interesa, como siempre, saber vuestra opinión y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo.